Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es grato estar con ustedes una vez más, reconociendo la grandeza del Señor, la bondad y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Estamos con ustedes dándole gracias al Señor por el bien de la vida, por el cuidado que Él sigue teniendo para cada uno de nosotros y cómo por su gracia y su misericordia nos sostiene. Nada podemos lograr, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Todo se lo debemos al Señor. Y como consecuencia estamos conscientes de que solamente la gracia y la misericordia del Señor seguirá actuando en medio de nosotros. Ya estamos con ustedes y vamos a proseguir con la temática que hemos estado compartiendo en estas 3 semanas anteriores, recomendaciones acerca de las relaciones entre los hermanos. Quiero leer la palabra, el texto base que tenemos de San Juan 13, 31 al 35. Dice la palabra: para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, soberano Señor, por la hermosa bendición que una vez más nos concedes, el poder adorar, bendecir y exaltar tu nombre, reconociendo tu grandeza, tu fidelidad, tu misericordia y tu bondad. Venimos ante tu presencia para depositar en tus manos este tiempo, pidiendo, soberano Dios, puedas glorificarte en medio de cada uno de nosotros, trayendo sobre nuestras vidas la grande, hermosa y preciosa bendición, porque sabemos, poderoso Dios, que son preciosas tus bendiciones y grandes tu fidelidad. Este tiempo en tus manos lo depositamos, dándote honor, adoración y alabanza. Gracias, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mandamiento nuevo que refiere y da a conocer Jesús dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, que nosotros tenemos que amarnos, que nuestra vida tiene que estar siempre presta para poder evidenciar precisamente el proyecto y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Como consecuencia, debemos de notar claramente que Jesús, cuando habla acerca de este nuevo mandamiento, que es algo de lo cual siempre les estuvo hablando, la importancia de amarse los unos a los otros, estaba estableciendo un parámetro que serviría de base, de fundamento para toda buena relación. De hecho, el amor, como dice el apóstol Pedro, cubre multitud de pecados, cubre multitud de daños. Y eso hace que nosotros podamos tener un efecto de disposición plena en hacer lo mejor en nuestra relación con los hermanos. El capítulo número 13 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfoca totalmente el tema sobre el amor. Y ahí hace mención más profunda acerca de lo que significa delante de la presencia del Señor el amor mismo. Como tal, al revisar ese texto nos damos cuenta que el apóstol Pablo está explicando hasta qué grado tiene como efecto en nuestra vida, en nuestro comportamiento y en nuestras actitudes el verdadero amor del cual Jesús estaba hablando. Por eso, cuando hay verdadero amor o el amor de Dios en nuestra vida, sencillamente podemos tener una buena relación, porque a eso aspiramos. La aspiración de todo hombre y toda mujer que ha conocido al Señor debe estar en un solo objetivo. Un blanco debe ser el que le dirija, el poder relacionarse con los hermanos. Imagínese que usted conoce al Señor, reconoce a Cristo como Señor y como Salvador, y vive en una congregación, pero no se lleva bien con nadie.
pero no tiene buena relación con nadie. A ver, ¿quién estará fallando? Los hermanos a los cuales usted podría acusar de que solo son argollas, de que solo entre ellos se llevan y a mí me relegan, o ¿no será que no está poniendo de su parte para poder establecer un verdadero marco de relaciones? Cada uno de nosotros tenemos que considerar el principio elemental de la vida de relaciones y nosotros tenemos que poner una cuota de aportación. No podemos estar señalando, acusando a otro de algo que en realidad me corresponde a mí. Es un elemento tan importante. Lógicamente, cuando yo baso mis relaciones de amor, que es a lo que Dios aspira que exista en medio de nosotros, debido a que los seres humanos somos por naturaleza egoístas, sencillamente estaremos mostrando delante de los ojos de todos los que están alrededor que efectivamente Dios está ahí. Una de las cosas que enfatiza el apóstol Juan en su primera carta es lo esencial, sobre todo en el capítulo número 4 del versículo 7 en adelante, lo esencial del amor en medio de nosotros. Y hay un momento donde nos confronta el apóstol Juan ahí y nos dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. ¿Y por qué dice el apóstol Juan? ¿Cómo es posible que usted diga que ame a Dios a quien no ha visto y no ame al hermano a quien ha visto? Tremenda exhortación la que el apóstol Juan nos da a conocer a cada uno. Por eso cuando nosotros nos enfatizamos bajo el hecho de querer tener buenas relaciones, sencillamente vamos a establecer acciones, actitudes, comportamientos. Y si efectivamente nosotros estamos poniendo de nuestra parte lo mejor y estamos contribuyendo para que efectivamente la vida de relaciones entre nosotros con los hermanos sea efectiva y sea de lo mejor, estaremos glorificando el nombre del Señor. Si en algún momento dado nos tocaría negarnos a nosotros mismos para poder mantener muy buenas relaciones con los demás. Por eso es que en la palabra nosotros encontramos algunos aspectos, algunas actitudes y algunos comportamientos que nos llevarán a tener buenas relaciones entre los hermanos. Diríamos, como dice el texto bíblico, recomendaciones. Ya hemos compartido con ustedes 6 recomendaciones que encontramos en la palabra para que podamos tener buenas relaciones. La primera recomendación que la palabra nos enseña es que nosotros debemos de honrarnos los unos a los otros. La implicación de este elemento es considerar como muy importantes a los demás antes que nosotros mismos. Y el apóstol Pablo nos exhorta tomando el ejemplo de Cristo cuando dice: hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. En capítulo número 2, versículo número 5 de la carta a los Filipenses. Significa que si nosotros aprendemos a ver a nuestros hermanos como importantes o como más importantes que nosotros, entonces no va a importar el esfuerzo que tengamos que hacer con tal de que los demás sean beneficiados, aunque nosotros no lo seamos. Y eso habla de negarse a sí mismo, pero precisamente es porque queremos honrar a los hermanos y queremos tener buenas relaciones. Sencillamente nosotros tenemos, al tomar esa recomendación, vamos a estar estableciendo una base y un fundamento para poder realmente tener buenas relaciones, honrarnos los unos a los otros. En segundo lugar, hemos hablado acerca de vivir en armonía los unos a los otros. Cuando vivimos en armonía, estamos ubicados en nuestro sitio, no tratamos de quitar del lugar a otro hermano, de pisotear la dignidad de otro hermano o de usurpar la posición de otro hermano. Cuando vivimos en armonía, aún más, dice el apóstol Pablo hablando a los corintios, que debemos de ser capaces de soportar el agravio nosotros, que si en algún momento dado alguien nos daña, si realmente queremos vivir en armonía,
vamos a ser capaces de soportar el agravio. ¿Qué significa esto? Es que si alguien me ofendió, yo no voy a reaccionar con la misma forma y la misma actitud con la que el otro reaccionó, sino más bien voy a soportar el agravio, voy a llevarme de repente una palabra dañina que pudo decir, un comportamiento equivocado, pero como yo quiero tener buena relación, como yo quiero mantener un buen comportamiento y como yo quiero vivir en armonía, sencillamente yo voy a estar dispuesto a soportar. Hay momentos en los cuales las relaciones entre personas y sobre todo entre hermanos se vuelve un poco tirante, un poco difícil, porque somos seres humanos y lógicamente tenemos que enfocar el sentido y el hecho de que como seres humanos somos seres imperfectos y algunos han crecido en una área, otros han crecido en otra. Como consecuencia, ahí cada uno de nosotros tenemos que considerar el sentido de responsabilidad que nos corresponde a nosotros para que podamos decir, como se dice en el argot popular, llevar la fiesta en paz y que podamos considerarnos los unos a los otros. Bajo ese parámetro estamos hablando de poder permitir que cada quien funcione en el sitio donde está como parte del cuerpo y pensando en que yo voy a edificar a los demás. Este no es ser un hermano orquesta que todo quiere hacerlo él, un hermano orquesta que todo lo hace, un hermano orquesta que todo lo lleva a cabo, que solo él quiere hacer las cosas. Y en la mayoría de los casos la manifestación de tal sentido tiene que ver con el orgullo, con la altivez y la vanagloria de quererse llevar siempre el honor. ¿Quién es el que más ora? Yo soy el que más oro. ¿Quién es el que más se congrega? Yo soy el que más se congrega. ¿Y quién es el que está pendiente de los niños? Yo soy el que estoy pendiente de los niños. ¿Y quién es el que dirige los cultos? Yo soy. ¿Y quién es el que canta? Yo también. ¿Y quién es el que ejecuta el instrumento? Yo soy el que lo ejecuta. Y ese soy yo. Y yo. Y muchas veces ni siquiera pensamos en el sentido de la gran carga que esto significa, sino estamos pensando solamente en nuestro orgullo, en nuestro ego, en que yo aparezca, en que yo esté en el escenario, en que yo sea el que camine por la pasarela recibiendo las vivas y los aplausos de los que están alrededor. Pero en realidad el llamado de Dios para nosotros es que nosotros podamos vivir en armonía. Esta es la segunda recomendación que tenemos para poder establecer buenas relaciones con los hermanos. La tercera recomendación que se nos proporciona a nosotros es el poder aceptarnos los unos a los otros. ¿Cuántos obstáculos nosotros hemos puesto? ¿Cuántas cosas nosotros levantamos como murallas y barreras que impiden que precisamente nosotros podamos tener buenas relaciones con los hermanos? ¿Qué pasa? Muchas veces no nos estamos aceptando tal cual somos. Yo sé que cada uno de nosotros somos seres únicos, especiales, irrepetibles, hechos por la gracia del Señor. Pero en esa condición de únicos que somos, tenemos, por ejemplo, por decir, una carcajada que le identifica, un carácter que le representa, una forma de hablar que le da a conocer, una manera de pensar que de todo mundo se cuida de él. Cada uno de nosotros tenemos cosas que de repente a los demás no nos puedan gustar, acciones, actitudes, comportamientos que muchas veces tienden a dañarnos y a afectarnos y que nosotros muchas veces los usamos como una excusa para levantar la muralla, para levantar el muro del obstáculo. Pero acá dice la tercera recomendación: debemos aceptarnos los unos a los otros, así como somos, tal cual somos. Si somos flemáticos, pues hay que aceptarle como flemático que es. Si es melancólico, pues de la misma manera. Si es sanguíneo, pues es su carácter. Y si es colérico, de la misma forma. Es su forma de ser. El Señor nunca va a quitar nuestro carácter, nuestro temperamento. Lo que hará el Señor será moldearlo y darnos la capacidad a nosotros de saber manejarlo y tener la templanza
para que se controle cualquier acción y actitud que haya dentro de nosotros. Por esta razón es que nosotros tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. ¿Sabe que muchas veces nosotros decimos, ay, tal hermano tiene tal o cual actitud que me molesta, que me afecta, que no me gusta? Pero si empezáramos a escuchar a los demás, a hablar acerca de nosotros y de lo que a ellos no les gusta, nos vamos a quedar con la boca abierta. De hecho, ese yo ciego que nosotros tenemos, que nos hace sentir que nosotros estamos bien, y aunque los demás están mirando cosas que nosotros no vemos, es sumamente esencial que entendamos. Si nos vamos a aceptar los unos a los otros, vamos a empezar por nosotros mismos. A mí me aceptaron, a mí me dieron el lugar, a mí me recibieron, a mí me abrieron el espacio, a mí me dieron la oportunidad. Yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Por eso la tercera recomendación que hace el apóstol Pablo es de aceptarnos los unos a los otros, aún con los defectos, aún con las actitudes que muchas veces no le parecen a los demás, aún con cosas que, si podríamos decirlo así vulgarmente, le caen mal a los demás. Pero en medio de todo eso, el amor de Dios que está en nosotros nos ayudará a poder concientizarnos a nosotros mismos de poder aceptar a los demás tal cual son. Esta es la tercera recomendación dada para poder tener buenas relaciones. La cuarta recomendación que tenemos es: debemos amonestarnos los unos a los otros. Ojo a esto, ya lo hemos dicho anteriormente. Este no es asunto de estarnos regañando los unos a los otros. Más bien, la palabra amonestar tiene el sentido de motivación, de tener una motivación para los demás. Diríamos que en este caso es sinónimo de la palabra exhortar. Amonestar es exhortar, provocar ánimo, dar aliento, provocar un empuje a la persona que se está quedando, ayudarle a que siga adelante con firmeza y solidez. Significa apremiar a alguien a que adopte un curso de acción, que cada uno de nosotros estemos ahí, vamos, adelante, sea firme, sea sólido. Lógicamente no estamos hablando de ser tolerantes tampoco cuando yo le digo que no hay que regañar, sino que amonestar y exhortar tiene que ver con impulsar a la persona que en un momento dado se está quedando, para que pueda tomar en cuenta la importancia de lo que significa su vida, y como tal debe hacerse involucrar en todo lo que a su vida y la obra del Señor responda. Y este también, como dice acá, es una forma de cuidarnos los unos a los otros, es una manera de cómo yo puedo mostrar que el hermano me interesa, que la hermana me preocupa, que el fulano me trae carga, y por eso yo voy y le animo y le doy palabra, porque yo estoy muy preocupado, estoy pensativo y estoy consciente de la necesidad que mi hermano, mi hermana tiene. Por esa razón nosotros tenemos que considerar que el amonestarnos, más allá de un regaño, debe ser mostrar un sentido de preocupación por la condición espiritual de la persona a quien nos hemos acercado, para que ella de alguna manera pueda entender que no estamos ahí por estarle molestando, que no le estamos trayendo palabra por estarle haciendo sentir mal, sino porque nos preocupa y nos interesa la condición espiritual en la cual se encuentra. Una quinta recomendación que el Señor nos da a cada uno de nosotros es una recomendación muy bonita. Debemos ser compasivos los unos a los otros. En este asunto de la compasión, nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cómo me gustaría que me tratasen? ¿Cómo me gustaría que me considerasen los demás? ¿Para qué? Habiendo pensado profundamente, en forma exhaustiva, en el sentido de cómo a mí me gustaría que me consideraran, me tratasen, me recibieran, pueda yo así hacerlo. A eso va el pensamiento de debemos ser compasivos los unos a los otros. Ser compasivos implica entender a aquel que está pasando momentos de soledad, de lucha y ansiedad.
El ser compasivos nos va a llevar a nosotros a pensar en la condición del hermano que se encuentra, por ejemplo, en situaciones de depresión. Usted podrá decir, eso de la depresión, eso es de la carne, eso es del diablo, eso es diabólico. Pero lastimosamente no todos los seres humanos somos iguales. Hay personas que son más inclinadas a su debilidad emocional que otras. Hay algunos que nacieron con la gran bendición de tener un carácter firme y sólido y no hay nada que les haga quitar el entusiasmo y el ánimo. Pero hay otros que con una mala mirada están decaídos, que con que no le dieron la mano, que no lo saludaron, ya se sienten defraudados. Pero con esas personas nosotros tenemos que ser compasivos, tenemos que estar al tanto de ellos, apiadarnos de ellos en la angustia y en la debilidad que la persona pueda estar pasando. Y ahí es donde entonces necesitamos ser compasivos, entendiendo la condición, superando cualquier estado que pudiera ser obstáculo que nos impide el poder hacerlo mejor para brindar la atención a aquellos que tanto lo necesitan. La compasión nos va a mover a misericordia, a la bondad, a la paciencia, a la gracia, al perdón, al amor, porque precisamente Dios nos da ese ejemplo para cada uno de nosotros. Dice el primer pensamiento, habla de la necesidad de otro, tomar la necesidad de otro como nuestra, tomar la carga del otro, identificarnos con la condición que está pasando. Ser compasivo en términos general es empatía, preocupación por el sufrimiento de los demás. De repente hasta podríamos caer en ser juiciosos, juzgadores nosotros, cuando de repente alguien está pasando un momento duro y difícil, a saber qué hizo, o a saber qué tendrá oculto por ahí, qué habrá hecho y nadie se da cuenta, pero como Dios sí conoce todo, por eso está como está. Usted y yo no podemos caer en esa condición, al contrario. No importa cuál haya sido la circunstancia por la cual una persona pueda encontrarse en un estado de calamidad espiritual, usted y yo tenemos que ir ahí, mostrar el carácter de Dios siendo compasivos. Algunos de los atributos que están relacionados y entrelazados en el carácter de Dios nos enseñan muy claramente la necesidad de estar siempre buscando la presencia del Señor para que sea Él, a través de su Santo Espíritu, que nos impulse a actuar de forma compasiva ante los demás. Jesús bien sabía el estado y la condición de aquel pueblo que le rodeaba cuando Él vino a su ministerio terrenal, pero Él tuvo compasión de ellos. Aún crucificándole y estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Definitivamente cada uno de nosotros tenemos que valorar la consideración del hecho de lo que Dios quiere. Aquí precisamente entendemos claramente que Dios es la raíz y el fundamento, el manantial, la fuente de toda verdadera compasión. Si nosotros en realidad vamos al Señor y buscamos su presencia, definitivamente vamos a ser llenos de compasión. Seremos compasivos como Dios fue compasivo. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, su bondad, paciencia, gracia, perdón y amor que Él ha manifestado para cada uno de nosotros. Mire qué importante es en tanto que cada uno de nosotros podamos valorar el sentido de que cuando alguien se halla en alguna necesidad, vayamos nosotros y le demos el hombro para que llore en nuestro hombro, el hombro para que se recueste, el hombro para que sienta que no está solo o sola, porque Dios ya lo hizo con nosotros. Y efectivamente la compasión tiene que ver con el sentido de poder ver a aquella persona que ha fallado como alguien digna de ayudarle, porque se lo merezca, no, sino porque también Dios ya
lo hizo con nosotros. Cuando una persona se halla en diversidad de problemas, de pruebas, de situaciones adversas, o aún más, que haya cometido pecado, la compasión nos va a llevar a buscarlo. Jamás va a salir de nuestros labios que se lo lleve el diablo, el que por su gusto se muere, que lo entierren parado. Esas no deben ser expresiones de un hombre y de una mujer compasivo. Al contrario, buscará la manera de ir a darle palabra de aliento, fortalecer y animar a aquel que se encontró decaído por cualquier circunstancia que le tocó enfrentar en su vida personal. Esta es la quinta recomendación para poder tener verdaderas relaciones entre los hermanos. Llegamos a la sexta, hasta donde hemos llegado, que es que nosotros debemos de consolarnos unos a otros. De acuerdo a su carácter, algunos con suma facilidad se desconsuelan, con facilidad se decaen, con facilidad se deprimen, con facilidad se entristecen. Algunos lloran porque se les murió el gato, por ejemplo. Otros lloran porque amaneció muerto el perrito y está en una tristeza profunda. Y usted dice, por ese gato está llorando y por ese perro está entristecido. Pero cada quien tiene su forma de ser. Y ahí nosotros debemos de aparecer para consolar. En nuestro entorno nos encontraremos con gran cantidad de distintas personas que mostrarán actitudes de acuerdo a su carácter, donde se deprimirán, en donde aparece el cuerpo de Cristo con el hombro apoyador para aquella persona que siente que no tiene solución y salida. Por cierto, mencionábamos la semana anterior, consolar del latín tiene un significado específico que significa llamado a su lado. De ahí que Jesús identificó al Espíritu Santo diciéndole el otro consolador. En otras palabras, el que ha sido puesto a nuestro lado para ayudarnos y fortalecernos. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu de Dios en favor de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros entendamos cómo Él mismo nos da la idea de dar ánimo, de dar fortaleza a aquellos que enfrentan prueba, que están enfrentando derrota o que están desanimados. Hay personas que pueden hoy por hoy decir, jamás yo me he desanimado, yo siempre he estado con los ánimos al tope, nunca yo he pensado en volver, pero es usted. Puede ser que hayan personas que hoy por hoy estén con las alas caídas, como que les quebraron las alas y no pueden volar. Ahí es donde debe aparecer, como dice el apóstol Pablo, el hermano fuerte fortaleciendo al débil. El hermano fuerte ayudando al débil. Aquel que se considera más espiritual, consolando al que pareciera no serlo. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas 6:1 una idea que es chocante quizás en relación a la consideración nuestra y a esa vanagloria de sentirnos grandotes. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Si nosotros no tenemos actitud, no somos espirituales. Si usted lo que sabe es criticar, señalar, acusar a aquel que está pasando momentos duros y difíciles. Si usted es el de aquel que solo tiene el dedo para estar señalando y acusando, no es espiritual. Porque el espiritual, dice el texto bíblico de Gálatas 6:1, lo que hará es que va a ir a restaurarle y le va a restaurar con espíritu de mansedumbre. No va a ir a tratar de levantarle y mientras lo está levantando le está diciendo, está bueno que le pase. Eso le pasa por ingrato, eso le pasa por desconsiderado, eso le pasa por no estar atento, eso le pasa por aquí, por allá. Entonces mejor no vaya a levantar ni vaya a consolar, porque en lugar de consolar más va a ir a desconsolar. Con una persona así no necesita más enemigos, suficiente con esa persona que dice que le está ayudando a levantarse. Al contrario, si realmente nosotros somos llamados a consolar, en las relaciones debemos de estar puestos al lado para ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Así como Dios nos ha consolado a nosotros, también nosotros vamos a consolar a aquellos que están a nuestro alrededor. Si Dios en su momento dado le ayudó,
le fortaleció en todos los sentidos de su vida personal, porque sucedió que enfrentó problemas, luchas, dificultades y adversidades, entonces usted también es llamado a consolar a los demás. Considerémonos que nuestra experiencia será de muchísima ayuda para levantar a otras personas que están enfrentando, atravesando momentos similares a los que ya nosotros pudimos haber pasado anteriormente. Animamos a los demás con nuestro ejemplo y démosle consuelo del que Dios nos ha dado a cada uno cuando nos tocó pasar experiencias difíciles y adversas. A menos que usted diga que yo no he pasado dificultades, yo nunca he pasado luchas, yo siempre he estado en el tercer cielo, a menos que lo dudo, siempre de alguna manera enfrentamos momentos duros y difíciles en la vida cotidiana. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que apreciar el sentido de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Llegamos a la séptima recomendación. La séptima recomendación: debemos confesar nuestras faltas los unos a los otros. Y quiero hacer una aclaración de inmediato. No está diciendo el apóstol Santiago que usted vaya a contarle a una persona todos sus pecados para que esa persona se los perdone y le diga tiene que hacer 5 días de ayuno, tiene que hacer una media vigilia de oración para que le sean perdonados. No se está refiriendo a eso de ninguna manera el apóstol Santiago cuando él hace mención, porque es Santiago en el capítulo número 5, en el versículo número 16, que hace referencia a ese elemento. Santiago es el que lo dice cuando nosotros tomamos el pensamiento de poder confesar nuestras faltas los unos a los otros. Allí Santiago trae una recomendación para que nosotros podamos comprender y entender qué importante y qué esencial es que nosotros podamos ir a los demás y confesarle la falta. Esto tiene que ver con un sentido de relación entre nosotros. ¿Con quién y a quién es que le va a confesar la falta? Es con la persona que ha estado involucrada en la falta misma. Es a la persona a quien le ha fallado. Esa es la persona a quien usted la ha dañado, es con ella el asunto de la confesión. No es asunto de irle a decir a otro, a un pastor, a un sacerdote o a una persona que la considere el líder usted, y aquí vengo a confesarle mis pecados. No, está hablando Santiago de confesarnos las faltas los unos a los otros. Si por ejemplo entre nosotros han habido desavenencias, uno de los sentidos reales que tiene que ver esta recomendación es de que reconozcamos que en un momento dado también nosotros fallamos y hicimos acciones y comportamientos que la palabra precisamente nos dice no son de beneficio para la vida espiritual. Dice Santiago en el capítulo número 5, en el versículo número 16, lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es tan importante que nosotros podamos comprender este sentido de lo que encierra el hecho de la confesión de los pecados los unos a los otros. Si usted se da cuenta, en el mismo versículo, Santiago incluye el hecho de la sanidad. Muchas veces cuando nos ofendemos, nos dañamos en nuestra vida espiritual y no solo nos dañamos emocionalmente, sino que en muchas veces el cuerpo reacciona, el cuerpo se siente dolido y manifiesta una sensación de enfermedad. Y no necesariamente estamos hablando de enfermedades psicosomáticas, o sea, enfermedades de la mente manifestadas en el cuerpo. Eso significa psicosoma, psico, mente, soma, cuerpo, psicosomáticas. No estamos hablando solo de eso, porque hay enfermedades psicosomáticas que usted va al médico y el médico le hace todos los exámenes primarios, nada.
No, pero es que me sigue doliendo. Bueno, háganle una radiografía. No aparece nada en la radiografía. Pues háganle entonces una tomografía. No aparece nada en la tomografía. Por último, háganle una resonancia magnética. Y no apareció nada en la resonancia magnética. Esa es una enfermedad psicosomática. Una enfermedad que manifiesta el cuerpo porque la mente tiene problemas. Y el cuerpo lo refleja con un dolor, con una sensación de ardor, con un malestar de diversas maneras. Pero hay enfermedades creadas en el cuerpo que pueden manifestarse producto del daño que nos podemos hacer nosotros al afectarnos, al dañarnos y al atacarnos los unos a los otros. Personas que por una condición de daño que alguien le hizo y en su corazón, por la falta que le cometieron, tiene rencor, tiene odio o resentimiento, se manifiesta con una profunda artritis y las coyunturas inflamadas, adolorido el cuerpo, no tiene posición para dormir, pero ese solamente es el efecto de lo que tiene guardado en su corazón. Por eso es que Santiago aquí utiliza este pensamiento cuando él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, tanto sanados espiritualmente como también sanados físicamente. Dice Santiago que hay personas que están enfermas producto de esas condiciones. Dice el versículo número 14, siempre en Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Porque algunos están enfermos producto de su condición emocional, de su estado emocional, y ahí es donde entonces aparece Santiago con la recomendación: bueno, vamos a sanear las relaciones, vamos a sanear las condiciones entre los hermanos, que hayan buenas relaciones, vamos a llevar sanidad. Entonces, cuando nos confesamos la falta, se produce una liberación, se produce un sentido de descanso, pareciera como que se le ha quitado una grande carga, un peso encima. Hay gente que, para identificarlo de una forma hiperbólica, exagerada, dice: es que yo sentía que tenía el mundo sobre mi vida. Si supiera lo que pesa el planeta Tierra, porque a eso se refiere, no lo diría. Pero como es una expresión hiperbólica, ¿verdad?, una exageración, entonces cuando dice: yo sentía que se me hundían los hombros, y no se le estaban hundiendo, solamente es un efecto y hay una comparación. La carga que yo sentía era como un quintal que no me lo quitaba de encima, un símil, una relación de comparación que está haciendo. Pero efectivamente, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están mirando en esta noche, es correcto el que nosotros podamos comprender y entender el sentido de los efectos que puede traer el mantener dentro de nosotros acciones, comportamientos y actitudes dañinas, nocivas, que han afectado a otros hermanos y no querramos reconocerlo. Pero cuando nosotros reconocemos, mire, empezamos liberándonos nosotros mismos y hasta sanándonos. Hay personas que tienen problemas de hipertensión arterial por asuntos de daños que han hecho a otras personas. El sobresalto ha ido afectando las válvulas en el corazón y como consecuencia después se vuelven hipertensos y tomando Presar y otras más por ahí, y solo así pueden estar tranquilos. Y si supieran que quizá la salud tendría que ver solo con el hecho de confesar el daño cometido,
Como puede estar afectada la persona que ha hecho la falta, puede estar afectada también la persona que ha recibido la falta. Cuando hemos faltado a alguien con actitudes incorrectas, debemos aprender a disculparnos con esas personas. Y eso a veces se hace un poco duro. Yo le voy a pedir perdón al Señor, dice. Al Señor es que tengo que pedirle perdón, es la excusa. No, a esa persona, ¿para qué le voy a pedir perdón? Si a mí el único que me puede perdonar es Dios. Pero en realidad la palabra dice que nosotros debemos de reconocer que si en algún momento dado hemos tenido actitudes, comportamientos incorrectos, nuestra situación, nuestra condición espiritual está siendo dañada. Pero muchas veces el orgullo en el corazón nos impide poder tener la actitud correcta para poder hacerlo. Tenemos que liberarnos del orgullo. Tenemos que quebrantar el orgullo. ¿Sabe que el orgullo se convierte en una cárcel para muchas personas que lo practican? El orgullo es como una celda que impide que usted pueda salir y pueda ser usted mismo y pueda sentir la libertad de poder hacer las cosas tal cual Dios quiere que las haga. Es tan importante que nosotros podamos tomar acciones y comportamientos precisos que tienen que ver con el hecho de hacer las cosas, superando el que dirán, enfrentando la pena, enfrentando la angustia, enfrentando la altivez que muchas veces podríamos tener que nos van a impedir poder realmente tener una actitud correcta de ir a los demás y pedir que nos perdonen porque les hemos fallado. El orgullo en el corazón entonces muchas veces nos impiden el tener las actitudes correctas. La importancia de la confesión en este caso radica en que una ofensa cometida puede llevar a un estado decadente a quien ha sido el infractor, o sea, el que ha cometido la falta, llevándole hasta la misma enfermedad. Hay personas que paulatinamente se van consumiendo, se van tuyendo en su vida espiritual y como un efecto sobre ellos, sobre su cuerpo, empiezan las enfermedades, empiezan los achaques, los dolores de la cabeza, que apareció la migraña. Y no vengo a decirle que porque usted padezca de migraña tenga esos problemas, o que si es hipertenso tenga esos problemas, o que si es diabético es por esas razones. No me vaya a malentender, pero sí han habido personas que producto de sus acciones de actos dañinos en contra de los demás, han venido siendo afectados en su corazón en una condición decadente hasta que se les ha llevado a la misma enfermedad. Y eso consigo trae entonces un efecto. Las acciones que nosotros hacemos, máxime ya habiendo conocido al Señor y estando en relación con los hermanos, precisamente nosotros mismos tenemos que superarlas. Tenemos que enfrentarlas, tenemos que ir sobre ellas, sabiendo que es precisamente el efecto de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros la que nos puede liberar de un estado decadente cuando nosotros precisamos en acciones incorrectas hasta llegar a caer a la misma enfermedad. Pero muchos cristianos se enferman por su conducta inapropiada o por la dureza de no querer perdonar. Esa es la contraparte, ¿verdad? Se enferma el infractor y se puede enfermar el dañado también. Se enferma el infractor y se enferma también aquel que ha recibido el daño y por la dureza de su corazón no quiere perdonar. Hay personas que se han liberado cuando han hecho daños yendo a confesar la falta, pidiéndole perdón a la persona a quien han afectado y son libres. Pero el problema es la persona que ha recibido el daño y no quiere perdonar. Hay personas que me han preguntado, ¿qué hago si yo voy y le pido perdón a fulano y no me quiere perdonar? Nada, no puede hacer nada. Sencillamente usted ya hizo la tarea que Dios le ha recomendado que haga. Vaya y confiese su falta y lógicamente pida perdón. Si acaso la persona no le quiere perdonar, ese es problema de ella. Ahí la persona tiene que encontrarse con Dios. Cuando solamente en el Padre Nuestro hay una tremenda acción que nos confronta cuando dice:
perdona mis deudas, así como yo perdono a los que me deben. Y al final, después del Padre Nuestro, algunas recomendaciones que Jesús termina dando, dice que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos el daño que nos hayan hecho, tampoco Dios nos va a perdonar a cada uno de nosotros. Entonces, sé que si usted sigue guardando el rencor en su corazón y no quiere perdonar, recuerde, tampoco quiere que Dios le perdone a usted. No le va a perdonar Dios, porque eso es una regla sin, como dicen los abogados, sine qua non. No se puede quitar. Esa no se puede quitar. Si usted no perdona, no le es perdonado su pecado. Si usted perdona, Dios le va a perdonar también a usted. Si usted decide enredarse en su vida, y algunos hasta se escudan en Dios mismo diciendo, cuando sienta de parte de Dios, nunca va a sentir. Nunca va a sentir. El sentir de la carne no es de Dios. Algunos dicen cuando sienta de parte de Dios. Y si la palabra misma ya le dijo que debe perdonar, así como el Señor le perdonó, ¿por qué no lo hace? Y si la palabra del Señor le dice que aquel que no perdona tampoco Dios no le va a perdonar, ¿por qué no perdona? No esté esperando que venga un ángel, una voz. Es que no es sentido de parte de Dios. ¿Cómo que no ha sentido de parte de Dios? Si ya Dios se lo dijo a través de la palabra, no esté esperando que Dios se le esté diciendo algo que ya le dijo a través de la palabra. Solo somos excusas muchas veces. A veces tratamos de evadir nuestra responsabilidad sobre cosas que Dios ya dijo que teníamos que haber hecho. Porque en la palabra lo dice diciendo, todavía no me ha hecho sentir el Señor. En este caso de las faltas y de las confesiones, sencillamente nosotros tenemos que considerar la importancia de la confesión. Radica en que una ofensa cometida puede llevar a un estado decadente en quien ha sido el infractor, llevándole hasta la misma enfermedad. Eso lo habíamos mencionado anteriormente ya. Qué importante es que usted pueda pensar, yo voy a confesar porque no quiero dañarme en mi vida, seguir dañándome en mi ser. Entonces es tan importante que nosotros podamos valorar el sentido de lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Muchos lastimosamente están reteniendo las faltas en su interior y por eso están atados. No pueden disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Por eso la disposición que el apóstol Santiago menciona es que nosotros debemos orar los unos por los otros. Es un privilegio que el Señor nos ha dado, pero también una oportunidad que cada uno de nosotros precisamente tenemos que entender en todos los sentidos. En cada momento, en cada instante, en cada momento de la vida, nosotros tenemos que tomar y valorar el hecho de lo que Dios quiere para nuestro ser. Que cada uno de nosotros tenemos que estar anuentes, dispuestos a evitar, a evadir que la gracia del Señor no sea infructífera en nosotros, sino más bien nosotros tomemos en cuenta y valoremos el sentido de lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Qué importante es que nosotros podamos entonces tener plena disposición, tal como el apóstol Santiago lo recomienda, que nosotros no estemos reteniendo las faltas en nuestro interior y por eso estemos atados, no podamos disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Definitivamente tenemos que apelar nosotros al sentido de lo que Dios realmente quiere hacer en favor de nuestras vidas y por ende cada uno de nosotros tenemos que estimular nuestro ser. A veces la oración la centramos en nosotros mismos y por eso no estamos alcanzando la bendición que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón por hacer. Qué importante es que podamos valorar el sentido de la oportunidad que Dios nos está dando para poder orar los unos a los otros, centrándonos no en nosotros mismos, sino en la necesidad de tanta gente que se encuentra en medio de dificultades, de luchas y de adversidades. Por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que entender, que comprender claramente el principio elemental de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Cada uno de nosotros tenemos que, el orgullo tenemos que hacerlo a un lado. Tenemos que rechazarlo de nuestras vidas para poder tener la actitud correcta y poder hacer lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Que podamos nosotros manifestar precisamente el deseo y el anhelo de vivir para la gloria del nombre del Señor. Así que muchas veces nosotros nos hemos enfocado lastimosamente en acciones, en comportamientos y en actitudes inadecuados. Y en lugar de estar confesando nuestras faltas, sencillamente hemos perdido el sentido de lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo puede, por ejemplo, usted, dice un cantito, o cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Pero también, más allá de eso, ¿cómo puede orar con todo su corazón por una persona con quien tiene resentimiento? ¿Cómo puede bendecir usted a un hombre o a una mujer a través de la oración si está molesto con esa persona? ¿Cómo puede usted orar con todo su corazón por un individuo si usted mismo lo ha estado afectando o dañando? A menos que sea insensible, a menos que no tenga entendimiento, que sea un ser irracional, que no tenga comprensión, va a estar orando y clamando y gimiendo por una persona a quien ha dañado, o por una persona con quien siente rencor, por una persona a quien no le ha perdonado la petición de perdón que pudo hacerle. ¿Verdad que no puede orar? No puede. Por eso es que Santiago incluye el hecho de la oración en este sentido de la confesión de nuestras faltas, porque sabe que solamente habiendo abierto nuestro corazón tendremos la capacidad de poder estimular nuestras vidas hacia cosas mejores. Y en definitiva, este principio sí tiene que ver con el hecho de lo que yo sencillamente quiero: honrar el nombre del Señor. Por eso voy y confieso mis faltas y doy a conocer precisamente lo que Él quiere. Por eso dice, la importancia de la confesión en este caso radica en que una ofensa cometida puede llevar a un estado decadente de quien ha sido el infractor, llevándole hasta la misma enfermedad. Sencillamente no podemos perder la consistencia de que muchas veces estemos acarreando daños y errores en nuestras vidas. Llegamos así a la octava recomendación que el Señor nos hace. La octava recomendación es: debemos brindarnos hospedaje los unos a los otros. Quizá no sea del todo fácil para nosotros ser hospedadores. Quiero leer la palabra en 1 de Pedro 4:9. Solamente voy a dejar la lectura de algunos pensamientos porque no vamos a poder concluir esta noche con este pensamiento general de brindar hospedaje los unos a los otros, porque el tiempo se nos está yendo. Dice 1 de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros, y pone ahí diríamos, una condición. Hospedaos los unos a los otros. Y la condición es sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Nosotros tenemos que considerar de qué manera, por qué el apóstol Pedro hace ese énfasis en el hecho de hospedar a otros. Que solo a mí me piden que hospede a estos hermanos, que por qué no le dicen a la otra hermana, que solo a mí me echan las cargas, que solo a mí me encomiendan, que solo a mí me dicen que qué barbaridad, que solo en mí piensan, que solo a mí que solo aquí, que solo allá. Muchas veces, lastimosamente, estamos perdiendo el sentido real de lo que significa alcanzar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios anhela, Dios desea que nosotros podamos comprender con gran claridad el sentido de lo que significa ser hospedadores. Dice el apóstol Pedro, sin murmurar. La murmuración es sinónimo de murmullo.
de susurro. En otras palabras, estamos hablando de estar renegando, pero en voz baja. Cuando nosotros murmuramos, estamos renegando, pero no nos atrevemos a hacerlo en voz alta, sino que mascullamos las palabras en nuestra boca de otra manera. No abrimos bien la boca para decir las cosas y renegamos. ¿Cree que está ganando bendición? De ninguna manera, de ninguna forma. No está alcanzando bendición alguna si en el acto de hospedar a otras personas, sencillamente usted está renegando. ¿Sabe que en los tiempos de la iglesia primitiva, esta era una de las acciones prioritarias de los hermanos, debido a que era común que los hermanos anduvieran de un lugar a otro? Era común que cada hermano anduviera corriendo de un lugar a otro. ¿Por qué? La persecución fue uno de los factores que hizo que los hermanos empezaran a correr de Jerusalén a toda la provincia de Judea, y de Judea a la provincia de Samaria, y de la provincia de Samaria corriendo a todos lados del mundo. La persecución, por un lado, hacía que los hermanos tuvieran que salir intempestivamente o corriendo de la ciudad de Jerusalén por temor a que les quitaran la vida, por el miedo a que les metieran a la cárcel, o porque un león pudiera terminar con ellos en un momento determinado. Entonces los hermanos tendían a correr, a irse, y para ello tenían que ir a otros lugares como peregrinos, como extranjeros, y ahí es donde tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y el apóstol Juan enfocan el hecho de la importancia de hospedar a los hermanos, de recibir a los hermanos, de darle un techo y un abrigo, porque los hermanos quizá iban solo con sus ropitas que andaban puestas, producto de la manera en cómo habían salido de sus hogares por miedo a la misma muerte. Por otro lado, no era común encontrar hospedajes en todos lados, o encontrar hoteles para poder ir a un hotel en tal lugar, un hotel en Jope, un hotel en Antioquía, un hotel en Listra, un hotel en Éfeso. No, el hotel del apóstol Pablo eran las cárceles. En Filipos, por ejemplo, el hotel del apóstol Pablo fue la cárcel, y de más adentro, la celda de más adentro, ahí lo metieron, y ahí estaba honrando, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Por esa razón, este principio, debemos brindar hospedaje los unos a los otros, tiene mucho que ver también con el sentido de establecer buenas relaciones, porque a través de eso nosotros estamos mostrando la calidad de vida que tenemos y hemos alcanzado en Cristo Jesús, siendo buenos anfitriones. Siendo buenos anfitriones. Hoy por hoy no necesitamos solamente el punto del hospedaje bajo el parámetro de que va a dormir en la casa, sino más el sentido de cómo nosotros recibimos a los hermanos cuando ellos llegan a visitarnos o cuando llegan donde nosotros vivimos. ¿Con qué actitud? ¿Salimos con la cara bien larga? ¿Un poco ácida la actitud, producto de que no me gusta que esta gente venga a mi casa? Le dejo con este pensamiento en esta noche. Medite, ojalá duerma y pueda en sus sueños meditar en la importancia de poder ser buen hospedador. Si no, digámosle al Señor, ayúdanos a ser buenos hospedadores, buenos anfitriones. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, soberano Señor, por este tiempo hermoso que en esta tarde nos has permitido compartir la palabra. Ruego, soberano Señor, puedas motivar nuestros corazones a dar lo mejor, de tal manera que podamos reflejarte clara y visiblemente con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos. Ya no queremos actuar de forma egoísta, queremos hacer las cosas para la gloria y la honra de tu santo y poderoso nombre. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Al Señor damos gracias por esta oportunidad que nos dio en esta noche, motivándoles para que nos acompañen el próximo miércoles para proseguir con estos pensamientos sobre recomendaciones de cómo tener buenas relaciones entre los hermanos. Tomemos en cuenta el valor de la palabra, pongámosla por obra y llevémosla al ejercicio dentro de cada uno de nosotros. Por hoy, que el Señor le bendiga.